Bueno, tengan muy buenos días. Que el Señor bendiga cada una de sus vidas. Es para mí una enorme bendición el poder estar nuevamente con cada uno de ustedes, mis estimados hermanos. Agradecerle al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios por darme la oportunidad de estar nuevamente transmitiendo un nuevo tema de la palabra de nuestro Dios. No dudo que va a ser de mucha bendición para sus vidas y anhelo profundamente que esta palabra sea de gran bendición para sus vidas. Muchas gracias por permitirnos llegar al interior de cada una de sus casitas. Gracias por estar allí pendientes de esta transmisión y vamos a invitarles a que abramos la palabra del Señor. Vamos a abrirla especialmente en el Evangelio de Lucas, en el libro de Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Y vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo 12. Lucas capítulo 24, versículos del 1 al verso 12. ¿Lo tenemos? Bueno, la palabra del Dios eterno de Israel reza de la siguiente manera. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pasaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos, gloria sea el nombre de nuestro Dios, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dijeron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María madre de Jacob y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no le creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro
y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Vamos a venir, hermanos, en palabras de oración. Les invito allí en su casita a que inclinen su rostro y vamos a venir en palabras de oración. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por darnos, Rey de Gloria, tu palabra. En esta hora, Rey de Gloria, venimos delante de ti para darte gracias, para darte, Señor, honor, para reconocer, Rey de Gloria, que tú estás, Señor, en nuestras vidas. Padre, desde ya, Señor, ponemos en tus manos este tiempo. Padre, donde estén, Señor, las personas, independientemente, Señor, donde ellas, Señor, se puedan encontrar. Padre, bendice, Señor, sus vidas. Bendice, Señor, sus respectivas naciones, Señor. Sea usted, Señor, guardando, Señor, a cada una de esas personas. Allí, Señor, donde éstas se encuentran, Señor, reunidas. Si son familias, Señor, Padre, bendícelas en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Allí, Señor, donde está ese grupo, Señor, de personas, las cubrimos, Señor, con tu sangre preciosa. Derrama, Señor, de tu gracia, derrama, Señor, de tu poder, derrama, Señor, de tu presencia gloriosa, Señor. Sea usted provocando, Señor, un vallado, Señor, de protección sobre cada una de sus vidas, sobre cada una de sus familias, Señor. Padre, sé que tú en este momento, Señor, estás ungiendo, Señor, en sus frentes con aceite fresco, Señor, de tu presencia, Señor. Cada frente, Señor, de mis hermanos. Padre, tú estás haciendo retroceder, Señor, toda obra, Señor, que el enemigo, Señor, tiene desatada, Señor, en contra de toda la humanidad, Señor. Allí donde están mis hermanos, cúbrelos con tu Espíritu glorioso, Señor. Reprenda, Señor, toda obra, Señor, del enemigo. Haz una obra perfecta, Señor, en la vida de las personas, Señor, que están, Señor, trabajando en este momento, especialmente, Señor, los médicos, las enfermeras, los enfermeros, Señor, las personas que se encargan, Señor, de los servicios, Señor, de limpieza, Señor, los motoristas, Señor, en sus respectivas unidades de ambulancia, Señor, aquellos que están cargando a las personas, Señor, enfermas, Padre, los cubrimos con tu sangre gloriosa, Señor. Haz tú, Señor, retroceder toda peste, Señor, todo virus, Señor, en el nombre de Jesús. Obra, Espíritu de Dios, en el nombre poderoso tuyo, Señor. Opera ese milagro, Señor, en esas personas, Señor, que están allí, Señor, en esos hospitales, Señor, que están en sus casas, Señor, y que por miedo, Señor, no quieren llamar, Señor, a las respectivas teléfonos de emergencia, Señor, porque tienen miedo, tienen pavor, Señor. Padre, cúbrelas con tu sangre preciosa. Quiero mandar una palabra en esta hora de fe a esas personas que sienten que tienen todos esos síntomas. Ponga sus manos en el nombre poderoso de Jesús, y en el nombre poderoso de Jesús sea usted, Señor, obrando, Señor, quitando de raíz, Señor, ese virus, Señor, ese virus, Padre, que agarra candado, Señor, pero no puede agarrar candado, Señor, contra el poder tuyo, Señor. Y esas personas, Señor, que están convalecientes, Señor, en sus casas, Señor, en esas camas, Padre, ahora en el nombre de Jesús, Señor, tú envías, Señor, el poder tuyo, Señor, ese calor profundo, Señor, desde la planta de sus pies, Señor, hasta la coronilla, Señor, de sus cabezas, Señor. Quema, Señor, quema con tu poder, con tu gracia, Señor Jesús. Oh, Espíritu Santo, quema, Señor,
toda obra, Señor, del enemigo, Señor. Quema, Padre Santo, que cada uno de mis hermanos, Señor, puedan levantar alabanza, Señor, alabanzas de alegría, Señor, alabanza, Señor, de gloria, Señor, porque sé que tú, Padre eterno, tú estás obrando, Señor, milagros, tú estás obrando milagros, Padre, en la vida, Señor, de mis hermanos, Rey de gloria. Oh, Espíritu Santo, allí donde están, Señor, esas personas en cuidados intensivos, Señor, obra, Espíritu de Dios, visítalas, Padre, visita, Padre Santo, visita, Rey de gloria, esos lugares, Señor, donde estas personas están clamando, Señor Jesús. Visita la Rey de gloria. Toma todo el respectivo control, Señor. Da, Señor, esa medicina, Señor Jesús, a esos pulmones, Señor, a todo lo que es el aparato respiratorio, Señor, allí donde está la laringe, Padre, restaura, desarraiga, Señor, ese virus, Señor. Da, Señor, esa libertad de esos pulmones, Señor, para que puedan estos, Señor, respirar con normalidad, Señor. Oh, Espíritu Santo, toma todo el control, Espíritu de Dios. Muévete, Padre Santo, muévete en esta hora, Padre. Oh, Señor Jesús, muévete, Espíritu de Dios. Padre, por todas esas personas, Señor, que forman parte, Señor, de la Policía Nacional Civil, Señor, y del Ejército, Señor. Los cubrimos, Padre Santo, con tu manto poderoso, Señor Jesús. Guarda cada uno de ellos, Señor. No permitas, Padre eterno, que alguno de ellos, Señor, vaya a caer convaleciente, Señor, con esta enfermedad, Señor. Sé que cada uno de ellos esté poniendo su vida, Señor, por la seguridad, Señor, de nuestro país, Señor. Oh, Espíritu Santo, toma todo el respectivo control, Señor, de sus vidas, Señor, haciendo un vallado, Señor, haciendo tú, Señor, ese milagro, Señor, glorioso en sus vidas, Rey de gloria. Oh, Padre, toma todo el control, Señor Jesús. Toma todo el control, Señor Jesús. Mira, Padre Santo, cada una de las naciones, Padre. Es admirable, Señor, como el pueblo tuyo, Señor, está humillándose, Señor, delante de ti, Señor, que está tomando, Padre. Oh, Rabacanda, Ralabacaya, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, muévete, muévete, Padre, allí donde están nuestros hermanos, Señor, nuestros hermanos, Señor. Muévete, Espíritu de Dios, toma todo el control, Señor, de las naciones, de Estados Unidos, Señor, de México, Padre eterno, de todo Guatemala, Señor, El Salvador, Honduras, Señor, Nicaragua, Panamá, Señor, Costa Rica, Señor, Uruguay, Paraguay, Brasil, Señor, Ecuador, Señor. Padre, toma tú, Señor, el respectivo control, Señor, de sus vidas, Rey de gloria. Oh, Espíritu Santo, muévete, Señor, allá en Alemania, Señor, en España, en Italia, Señor Jesús, en Suecia, Señor, allá en República Dominicana, en Santo Domingo, Señor, en Colombia, Padre Santo. Obra, Espíritu de Dios, obra, Espíritu Santo, y toma todo el respectivo control, Señor, en sus vidas, Rey de gloria. Oh, Padre, oh, sí, Padre eterno, muévete, Espíritu de Dios. Muévete, Espíritu Santo. Toma tú el respectivo control, Señor, de sus vidas, Señor. Oh, Padre, gracias. Oh, sí, Señor. Oramos, Padre Santo, por la vida, Señor, de nuestro presidente, Señor, por su esposa, por su hija, Señor. Padre, bendiga a usted, Señor, esas recomendaciones, Señor. Pon obediencia, Señor, en el pueblo salvadoreño, Señor. Si van a salir, Señor, que salgan por algo, Señor, que se necesite, Señor. Que lleven su mascarilla, Señor. Padre, obra, Espíritu de Dios, obra, Espíritu Santo. Nosotros, Padre, podemos hacer la diferencia a nivel mundial, Señor. Padre, bendice, Señor, esas medidas, Señor, que nuestro presidente, Señor, ha tomado, Señor, en nuestra nación, Señor. Gracias, Señor.
Nos unimos al dolor, Señor, de aquellas personas que han fallecido hasta el momento, Señor. Solo han sido 6 personas, Padre, pero son salvadoreños también, y nos unimos al dolor, Señor, de esas familias, Señor, que han perdido, Señor, a sus seres queridos, Señor, que lamentablemente, Señor, por las acciones, Señor, que han solicitado, Señor, no pueden verse, Señor, los cadáveres, Señor. Tienen que ser estos cremados, Señor Jesús. Pero a donde ellos estén, Señor Jesús, bendecimos sus vidas, Señor, que tú les des la fortaleza, le des la resignación a cada uno de ellos, Señor, para que ellos, Padre, puedan fortalecerse, Señor. Tú eres, Rey de Gloria, nuestra fortaleza, Señor. Tú eres nuestra paz. Tú eres nuestro refugio, Señor. Tú eres nuestro pronto auxilio, Señor. En momentos como estos, Rey de Gloria, bendecimos, Padre, la vida, Señor, de todas esas personas a nivel mundial, Señor. Aquellos que han perdido sus seres queridos, Padre, que han tenido que quemarlos ellos mismos, Señor, por la peste, Señor, que puede desatar, Señor. Oh, Padre, toma tú el control, Señor Jesús. Obra Espíritu Santo, obra Espíritu Santo, obra Espíritu de Dios. Oh, muévete, Padre, en esta hora, Señor. Sé usted, Señor, trayendo, Señor, esa paz, Señor, que sobrepasa, Señor, todo entendimiento, Señor Jesús. Aleluya, Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. En esta mañana, mis estimados hermanos, vamos a meditar un poco en la palabra del Señor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Evangelio de Lucas, capítulo 24. Y vamos a meditar específicamente en los versículos del 1 al verso 12. Y hoy, hermanos, quisiera tocar el título Los testigos de la resurrección de Cristo. Los testigos de la resurrección de Cristo. Nos remontamos a cada una de las palabras que nuestro amado Mesías habló, y resalto lo que Lucas dice en el verso 7: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Han sucedido, hermanos, una serie de resurrecciones que habla la misma Escritura. Por ejemplo, la resurrección que el profeta Elías hizo con el hijo de la viuda de Sarepta. Aquel niño había fallecido, había expirado prácticamente, su espíritu había sido devuelto nuevamente al Eterno. Pero vemos a una mujer un poco desconsolada,
un poco triste, angustiada por el fallecimiento de su hijo, y esta empieza a reclamarle al profeta, haciéndole cuestionamientos, ¿verdad?, del servicio que ella, ¿verdad?, le ha hecho a él. Cada una de las recomendaciones que el profeta Elías hizo, ella las cumplió. Pero ahora el reclamo era, ¿verdad?, de por qué, si ella había obedecido, ¿por qué ahora ella pierde lo que más ella ama, que era su hijo? Habían pasado horas de la muerte de él, pero dice la palabra que Elías oró y el espíritu le fue devuelto. Elías le entregó su hijo y la mujer lloró de una manera desconsolada, porque Dios había escuchado su clamor. En el Nuevo Testamento vemos otro ejemplo de otra resurrección, donde vemos a la hija de Jairo. Esta niña estaba enferma, estaba agonizando, pero este hombre le pide de favor al maestro de que por favor vaya a su casa, porque su hija está gravemente enferma y esta está agonizando. Cuando el maestro decide ir con él, inmediatamente, ¿verdad?, caminando, sucede un imprevisto, pero que rápidamente el maestro, ¿verdad?, resuelve. Pero ustedes saben que para cada persona, cuando está agonizando, los minutos, los segundos son vitales. Cada segundo es importante para una persona que está enferma. Y el maestro sabía plenamente que estaba tratando con la fe de este hombre. Y cuando él llega a la casa, ¿verdad?, uno de los criados llega y le hace ver, ¿verdad?, a su señor que su hija ha fallecido, ha muerto. Pero el maestro, ¿verdad?, le dice, no, la niña no está muerta. La niña simplemente duerme, le dice. Lo cual el sirviente, ¿verdad?, se enoja y inmediatamente le dice, ¿verdad?, que porque hace un comentario tan absurdo que él sería incapaz de jugar con los sentimientos de aquel padre. Y aquel hombre, ¿verdad?, inmediatamente le dice a su criado que por favor, ¿verdad?, no se exceda mucho. Y vemos al maestro actuar, donde vemos al maestro, ¿verdad?, hablar con palabras arameas y le dice a esa niña, Talita Kumi, ¿verdad?, a ti te digo, niña, levántate. Y la niña, ¿verdad?, vuelve a la vida. Es interesante, hermanos, porque fue algo que el maestro le pide a esa familia, que por favor le den de comer, pero que no digan absolutamente nada a nadie. Pero ustedes saben que una noticia como esa, ¿cómo la podemos ocultar? A pesar, digamos, que en tiempos bíblicos habían personas de que se le pagaban a las personas para que éstas lloraran, y estas ya estaban pues allí llorando, ¿verdad? Pero a pesar de eso, ¿verdad?, él les pidió que no le dijeran nada a nadie. La otra resurrección que vemos, ¿verdad?, es una resurrección de su gran amigo, de Lázaro. Solo que
aquí, hermanos, hay una diferencia. ¿Por qué? Porque ya Lázaro, hermanos, ya había estado en un proceso de descomposición. Ya el cuerpo de él yedía. Pero a pesar de eso, hermanos, podemos nosotros resaltar del poder de nuestro Dios, de cómo, verdad, el Señor lo trajo nuevamente, verdad, a la vida. Y estas personas, hermanos, que hayan estas resucitados, no significa, verdad, que estas personas no volvieron a fallecer. Claro que volvieron a fallecer. Porque la muerte, hermanos, es algo que desde el momento en que Adán comió, digamos, de aquel fruto que el Padre le pidió que éste no comiera, desde ese momento el pecado entró. Y la muerte, ¿verdad?, fue parte de la vida de los seres humanos. La muerte, acuérdese usted, ha sido algo con lo cual, ¿verdad?, el ser humano muchas veces no quiere ni soñar, no quiere ni hablar, ¿verdad? Porque hablar de la muerte a veces es algo, ¿verdad?, que trae mala suerte. Entonces hay personas que tratan no tocar ese tema. Pero ahora, ¿verdad?, vemos algo, ¿verdad?, con lo cual el Maestro habló en diversas enseñanzas con sus discípulos. Y que ahora, ¿verdad?, ellos pareciera que ellos habían olvidado ya. Y es lo que resalta, ¿verdad?, el ángel, donde dice ahí en el verso 7, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado. Y resucite, dice, al tercer día. Esta fue una de las enseñanzas, hermanos, que el Maestro, ¿verdad?, la enseñó con mucho cuidado, con mucho preocupación, ¿verdad? Porque sabía que ese día, tarde o temprano, se iba a llegar. Entonces, las personas lo que le crucificaron, según dicen, ¿verdad?, se felicitaban a sí mismos, pensando, ¿verdad?, que habían puesto fin, ¿verdad?, a la amenaza a su vida inmoral e impía. ¿Por qué, digamos, a su vida inmoral e impía? Porque acuérdense ustedes, hermanos, de que el Maestro, con sus enseñanzas, a muchas personas les incomodaba. ¿Por qué razón, verdad? Porque él siempre hablaba de frente. Él siempre hablaba con verdad. Y para aquella persona que tenía una doble moral, si le queremos decir así, era incómodo, porque a pesar, digamos, que Jesús no enseñaba directamente sobre una persona específica, pero la palabra, hermano, es la palabra. Llega, ¿verdad?, y penetra, ¿verdad?, hasta lo más profundo del alma, ¿verdad?, y aquella persona se siente incómoda. Será, ¿verdad?, porque alguien le comentó, porque alguien le dijo, porque alguien le reveló, ¿verdad?, lo que a mí me estaba pasando, ¿verdad? Tantas cosas que pueden pasar. Pero las personas se sentían muchas veces, ¿verdad?, estos incómodos. Entonces, cuando le crucificaron, ellos prácticamente se felicitaban entre unos y otros, ¿verdad?, asimismo, ¿verdad?, pensando ellos, ¿verdad?, que habían puesto fin a la amenaza, ¿verdad?, a su vida inmoral, ¿verdad?, y impía. Ahora, ellos pensaron que cuando Cristo muriera, sin duda, aquellas personas, aquellos discípulos, aquellas personas que le seguían, estas personas pensaron que ellos con este hecho iban a perder el ánimo y ellos podrían, ¿verdad?, recobrar su influencia, ¿verdad?, sobre la gente. Acuérdese usted, hermanos,
de que el Señor vino especialmente, ¿verdad?, sobre su vocación primeramente. Y ahí me estoy yo focalizando, ¿verdad?, sobre los religiosos en aquel entonces. Me estoy refiriendo a los saduceos, me estoy refiriendo a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, ¿verdad?, al sacerdote, ¿verdad?, al sumo sacerdote, ¿verdad?, en aquella época. O sea, para ellos eran incómodas las enseñanzas del Señor. No lo querían, no deseaban escuchar, digamos, las palabras del Maestro, porque ya ellos habían sido testigos, ya ellos en innumerables ocasiones habían estos puesto a prueba la sabiduría, digamos, del Maestro. Cuando le dijeron, ¿verdad?, Maestro, ¿con qué autoridad, verdad, hablas, verdad, esto, verdad? Pues el Señor también les hizo otra pregunta. Pues yo también, ¿verdad?, les voy a hacer una pregunta, ¿verdad? ¿A favor de quién habló Juan el Bautista? ¿Vino en nombre de Dios o vino en nombre de los hombres? Entonces ellos, ¿verdad?, decían, bueno, todos sabemos que Juan, ¿verdad?, siempre habló en nombre de Dios. Pero si nosotros le decimos, ¿verdad?, que era en nombre de Dios, él mismo nos va a decir por qué no le hicimos caso. Y si nosotros le decimos que fue con los hombres, esta gente que está aquí va a agarrar las piedras y nos van a lapidar acá. Entonces, ¿qué es lo más que podemos decir? Bueno, digamos que no sabemos. Y esas personas, ¿verdad?, le dijeron, no sabemos quién lo mandó, ¿verdad? Entonces yo tampoco les digo quién, ¿verdad?, me mandó a mí para enseñar estas cosas, ¿verdad? Entonces, estas, digamos, eventos, digamos, de poner en tela de juicio el conocimiento, la sabiduría del Maestro, lo hicieron no solamente una vez, varias veces, hermanos. Así lo hicieron con la moneda, ¿verdad? Cuando le dijo el Maestro, ¿verdad?, les dice, ¿verdad?, es lícito, ¿verdad?, pagarle al César, ¿verdad?, los impuestos, ¿verdad? Él sabía perfectamente bien, ¿verdad?, de que lo estaban poniendo en prueba. Y él les dijo, ¿verdad?, préstenme la moneda, ¿verdad? ¿De quién es el rostro de esta moneda? ¿Verdad? Del César, ¿verdad? Pues entonces, ¿verdad?, si es del César, den al César lo que es del César. Y den a Dios, ¿verdad?, lo que le pertenece a Dios. Entonces, así, hermanos, el Maestro, ¿verdad?, chocaba con ellos. Habían momentos, ¿verdad?, donde el Maestro, ¿verdad?, tuvo que hacer azote, hermanos. Donde cuando fue él a Jerusalén, vio la casa del Padre. ¿Qué es lo que vio él? Vio una casa, ¿verdad?, llena, ¿verdad?, de comercio, de negocio, ¿verdad?, de cómo la gente, ¿verdad?, comercializaba con la misma fe de la persona. Y él empezó a decir, ¿verdad?, que la casa, ¿verdad?, que Dios había hecho era una casa de oración y no era una casa, ¿verdad?, de ladrones. Y entonces ustedes, ¿verdad?, la han convertido en cueva de ladrones, decía él, ¿verdad? Entonces él, ¿verdad?, empezó a botar todo, ¿verdad? Y la gente estaba, pues quieras o no, incómoda con eso. Entonces, con Cristo muerto, hermanos, para ellos, sin duda, ¿verdad?, sus seguidores perderían ese ánimo. Ya muerto el perro, dicen algunos, ¿verdad?, el dicho, ¿verdad?, se acaba la rabia, ¿verdad? Entonces cada quien, ¿verdad?, para su casa. Y la verdad, hermanos, que eso fue lo que ellos hicieron. Ellos sabían perfectamente bien, ¿verdad?, de que así iban a pasar las cosas. Y las cosas fue así. Porque los discípulos, hermanos, después de que estos vieron, ¿verdad?, el evento, ¿verdad?, de la entrega del Espíritu de nuestro Maestro, inmediatamente se fueron estos a encerrar, pues ya no salieron, pues por miedo, por temor, porque a estos también nos fueran a buscar, ¿verdad? Entonces, las valientes, ¿verdad?, fueron aquí las mujeres, ¿verdad? Entonces, la resurrección, hermanos, de Cristo, ¿verdad?, fue una de las tantas enseñanzas, ¿verdad?, que solamente a ellos se las reveló. Fue una
una enseñanza, hermanos, que fue a título personal de sus discípulos. Miren, si a mí me llegan a pasar estas cosas, miren, no se preocupen, hombre. Recuerden, ¿verdad?, que al tercer día, ¿verdad?, yo voy a resucitar. Entonces, fueron palabras, hermanos, de que el maestro, ¿verdad?, las transmitió una tras otra vez a sus seguidores. Pero pareciera, ¿verdad?, que a ellos se les olvidó esto. Entonces, por eso vemos que en la resurrección de Cristo, para ellos fue una sorpresa completa, especialmente, ¿verdad?, para los religiosos. Para ellos, ¿verdad?, y lo dejaron con un problema, ¿verdad?, mucho más grave que el que estaba, ¿verdad?, antes. ¿Por qué razón? Si antes, ¿verdad?, tenía tantos seguidores el maestro, ahora, ¿verdad?, va a tener el doble si es necesario. Entonces, para esta mañana, ¿verdad?, vamos a fortalecer, mis estimados hermanos, esa fe, ¿verdad?, que caracteriza, ¿verdad?, al creyente, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Vamos a mirar, ¿verdad?, algunas de las pruebas que hay, ¿verdad?, de su resurrección. Y la primera de ellas, ¿verdad?, es el testimonio, ¿verdad?, no de los hombres, sino de los ángeles. Miren lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 4. Aconteció, dice, que estando ellas perplejas por esto, he aquí, dice, se pararon junto, dice, a ellas dos varones, dice, con vestiduras, dice, resplandecientes. Aquí vemos el testimonio de los ángeles, hermanos. Y me gustaría que por favor nos vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28. Y vamos a meditar, ¿verdad?, en los versículos del 2 al verso 8. Y dice la palabra del Señor. Y hubo, dice, un gran terremoto, dice. Porque un ángel del Señor, dice, descendió del cielo y llegando removió, dice, la piedra, dice, y se sentó, dice, sobre ella. Su aspecto, dice, era como un relámpago y su vestido, dice, blanco, dice, como la nieve. Y de miedo, dice, de él, los guardas, dice, temblaron, dice, y se quedaron, dice, como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé, dice, que buscáis, dice, a Jesús, dice, el que fue, dice, crucificado. No está aquí, dice, pues ha resucitado, dice, como dijo. Venid, dice, ved, dice, el lugar, dice, donde fue puesto, dice, el Señor. E id pronto y decid, dice, a sus discípulos que han resucitado, dice, de los muertos, y he aquí, dice, va delante de vosotros, dice, Galilea. Allí, dice, le veréis. He aquí, dice, os lo he dicho, dice. Entonces ellas, dice, salieron, dice, del sepulcro. ¿Cómo salieron? Con temor, dice, y gran gozo, dice. Fueron corriendo, dice, a dar, dice, las nuevas, dice, a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, dice, imagínese usted. Entonces, vemos, hermanos, qué interesante, hermanos, es el testimonio de los ángeles. ¿Por qué digo yo de los ángeles, hermanos? Porque acordémonos nosotros, hagamos una retroalimentación. Los ángeles, hermanos, han estado en todos los eventos proféticos. Especialmente, hermanos, ellos fueron los primeros en anunciar el nacimiento del Mesías. Acuérdese usted que los ángeles también tienen la capacidad de aparecer y de desaparecer de repente. Algo que resalta en la doctrina angelical es que ellos pueden hablar en voz humana y pueden estos hablar en cualquier idioma, hermanos. O sea que ellos están al tanto con lo que está pasando, ¿verdad?, en el mundo. Entonces, para nadie, hermanos, esto, ¿verdad?, es
oculto, ¿verdad? De que nosotros los humanos siempre hemos tenido las visitas, ¿verdad?, de seres angelicales. Entonces, muchos se olvidaron de que Jesús, hermanos, había prometido que resucitaría al tercer día. Quería decir, hermanos, que los ángeles, ellos tenían mucha más fe en Jesús que sus propios discípulos. Imagínese usted. Y lo otro que resalto es que ellos esperaban ya al tercer día a las mujeres. Ellos sabrían, hermanos, que ellas iban a llegar. Por eso, mire lo que dice en el verso 5 y verso 6 de Lucas 24. Y como tuvieron temor, dice, y bajaron el rostro, dice, a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino, dice, que ha resucitado. Acordaos, dice, de la que os habló, dice, cuando estaba, dice, cuando aún estaba, dice, en Galilea, dice. Lucas 24, 5 y 6. Entonces, vemos, hermanos, que los ángeles, ¿verdad?, ellos han estado, ¿verdad?, desde el principio. Siempre han actuado, ¿verdad?, como mensajeros. Ellos anunciaron el nacimiento, ellos tienen la capacidad, ¿verdad?, de aparecer y desaparecer. Ellos pueden hablar, ¿verdad?, la voz humana, ¿verdad?, y cualquier, ¿verdad?, otro idioma. Ellos están al tanto, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo o está pasando en el mundo. Y sobre todo, hermanos, lo que podemos resaltar es que su testimonio era el que está vivo. Acuérdense ustedes de las palabras que el ángel dijo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ahora, nosotros, mis estimados hermanos, y con respeto, ¿verdad?, me dirijo a todas aquellas personas que tienen, ¿verdad?, una fe completamente, ¿verdad?, muy diferente. Hay personas que pertenecen, ¿verdad?, al Islam, que tienen como profeta, ¿verdad?, a Mahoma. Hay otros, ¿verdad?, que tienen, ¿verdad?, una fe, ¿verdad?, completamente muy alejada, ¿verdad?, a las escrituras. Yo la respeto. Pero acordémonos de algo, que hay muchas religiones, ¿verdad?, que tienen nada más que un Dios, o que tienen dioses, pero dioses, mis estimados hermanos, que están estos muertos. ¿Por qué digamos muertos? Porque nosotros lo vemos desde el inicio, hermanos, de la creación. Vemos, hermanos, que hay muchos imperios de los que han pasado, ¿verdad?, que cada uno de ellos, ¿verdad?, tuvo su respectivo Dios o tuvo sus respectivos dioses. Lo vemos en los persas, lo vemos en los macedonios, lo vemos, ¿verdad?, con los griegos, lo vemos con los babilónicos, lo vemos con los del imperio romano. O sea, muchos de ellos tenían panteones de dioses que ellos mismos, ¿verdad?, habían estos elaborado. Sus propios artesanos habían estos erigido, ¿verdad?, esas divinidades, a los cuales, ¿verdad?, la gente, ¿verdad?, en su razón, ¿verdad?, creen, ¿verdad?, que esto le va a contestar. Y no es así, hermanos. Para esto, busque por favor lo que dice el Salmo 115. El Salmo 115, hermanos, del verso 4 al verso 8, dice: los ídolos, dice, de ellos son plata y oro, obra, dice, de manos, dice, de hombres. Tienen boca, dice, mas no hablan.
Tienen ojos, dice, mas no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, dice, mas no huelen. Tienen manos, dice, mas no palpan. Tienen pies, dice, mas no andan. No hablan, dice, con su garganta, dice. Semejante a ellos, dice, son los que lo hacen. Y cualquiera, dice, que confía, dice, en ellos. Entonces, acordémonos nosotros, hermanos, que han existido miles de personas, ¿verdad?, que no han puesto su fe y su confianza, ¿verdad?, en el autor y consumador, ¿verdad?, de nuestra fe. Y me estoy refiriendo, hermanos, a nuestro amado Mesías, ¿verdad?, Jesucristo. ¿Por qué razón, verdad? Bueno, muchas personas, ¿verdad?, no creen en Él. Y no nos damos cuenta, ¿verdad?, que ese es el medio que el Padre, hermanos, ha utilizado y que ha enviado, ¿verdad?, al mundo para que éste, ¿verdad?, sea reconciliado, ¿verdad?, con el Padre y con Él. Porque el pecado, hermanos, lo que hace o lo que provoca es un divorcio. Y ese divorcio, ¿verdad?, hace que la gente, ¿verdad?, sea indiferente con el Creador. Imagínense ustedes, ¿verdad?, que con esta pandemia Dios ha derribado muchos de estos altares. Los ha derribado. ¿Por qué razón? Porque esas personas se han dado cuenta que no necesitan una estatuilla, no necesitan, ¿verdad?, de un escapulario, no necesitan, ¿verdad?, de algún altar, ¿verdad?, sino que lo pueden hacer ellos sin eso. Y qué bueno, ¿verdad?, que la gente, ¿verdad?, se esté dando cuenta ahora de que el único camino, hermanos, que Dios ha trazado ha sido Jesucristo. Por eso dice la palabra que a los suyos vino. Y cuando dice a los suyos vino es a los de su propia profesión. Los de su propia profesión eran los religiosos que estaban enseñando, digamos, al pueblo sobre las cosas de Dios. Ahí estaban los saduceos, los fariseos, los escribas, ¿verdad?, el sacerdocio, ¿verdad?, los cuales, ¿verdad?, lamentablemente no quisieron y se convirtieron, hermanos, en enemigos del mismo maestro, hasta que ellos se encargaron, ¿verdad?, de crucificarle. Entonces, esa, hermanos, es la diferencia del seguidor del Mesías, el Cristo, que tiene, hermanos, un Dios vivo. Él, hermanos, ha resucitado. La fe cristiana, hermanos, no es la misma fe católica. La fe católica, hermanos, está denominada como cristiana, ¿verdad?, con la diferencia, ¿verdad?, que ellos siguen, digamos, muchas imágenes, lo cual, ¿verdad?, la fe cristiana no es así. La fe cristiana, ¿verdad?, está facultada, ¿verdad?, en la fe de los escritos sagrados. Por eso es que leemos las escrituras. Por eso es, ¿verdad?, que nosotros, el anhelo de nuestro corazón es que cada uno de ustedes, ¿verdad?, abran su escritura, corroboren, ¿verdad?, lo que nosotros estamos estudiando, para que usted se dé cuenta, ¿verdad?, de que se predique, hermanos, la palabra del Señor. Y ese es el deseo de nuestro corazón, que cada uno de ustedes, ¿verdad?, reconozca de que Dios, hermanos, está, ¿verdad?, con cada uno, ¿verdad?, de nosotros. Así es de que vamos ahora, ¿verdad?, a lo que es el segundo testimonio. Ya vimos el testimonio, ¿verdad?, de los ángeles. Hoy vamos con el testimonio de las mujeres. Lucas 24, versículo 10. Vamos a ver, hermanos, de quién eran estos testimonios. Era María, dice, Magdalena, Juana, María, madre de Jacob, dice, y las demás con ella, dice, quienes dijeron estas cosas, dice, a los apóstoles.
Miren, hermanos, hay que resaltar y hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero para nadie, hermanos, es oculto que las mujeres en tiempos de nuestro amado Mesías jugaron un rol sumamente muy importante. ¿Por qué razón? Les voy a decir por qué. Ellas, hermanos, estaban presentes cuando pusieron el cuerpo en el sepulcro. Ahí estaban las mujeres. Ellas, hermanos, encontraron la piedra removida. O sea que ellas entraron y no hallaron, hermanos, el cuerpo. Imagínense usted. Ellas fueron a dar las noticias a los 11 discípulos. En otras palabras, ¿verdad? Ellas eran testigos de lo que habían visto, hermanos, y de lo que habían estas escuchado o oído. Ellas, hermanos, sabían que los apóstoles deben de ser los primeros en conocer, hermanos, esto. Entonces, la importancia, hermanos, de las mujeres, ¿verdad? Las mujeres, hermanos, son muy importantes a Dios. ¿Por qué razón, digamos? Porque muchas de ellas trabajan, ¿verdad?, en la obra del Señor. ¿Por qué razón? Porque así, hermanos, ellas han sido hechas. El cristianismo, hermanos, que da a las mujeres es el único que le da, hermanos, a la mujer su lugar. ¿Por qué razón, digamos? Porque entre la gente pagana son poco más que esclavas, hermanos, de los hombres. En los países, hermanos, donde no hay cristiandad, estas personas han retrocedido. Las mujeres, hermanos, han perdido el respeto que ellas, hermanos, merecen. Bueno, hay lugares, hermanos, que las mujeres simplemente, ¿verdad?, son un objeto nada más, no tienen ningún tipo de valor. Algo otras, ¿verdad?, en otras naciones, ¿verdad?, son como un objeto para satisfacer las pasiones, ¿verdad?, carnales de los hombres. Otros, ¿verdad?, niegan a comprometerse, ¿verdad?, el compromiso, digamos, del matrimonio. Y otras, ¿verdad?, ven el divorcio, ¿verdad?, que es fácil. Entonces, Cristo, hermano, habló, ¿verdad?, con ellas de una manera muy personal. ¿En qué forma? Ahora ellas tenían más pruebas que únicamente, ¿verdad?, lo que era la tumba vacía. Ellas, hermanos, vieron su cuerpo. Un cuerpo, hermanos, que había sido lastimado por los clavos. Había sido lastimado, hermanos, con los azotes que le habían estos dado. Con la lanza, hermanos, que le habían traspasado. Con los clavos, hermanos, que le habían perforado sus manos y sus pies, hermanos. Entonces ellas habían sido testigos de todo eso. Entonces, nosotros pues resaltamos, ¿verdad?, lo que es la labor que la mujer tiene, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo, que es un trabajo, ¿verdad?, sumamente importantísimo, ¿verdad?, y que Dios, ¿verdad?, bendice muchísimo, ¿verdad?, la labor que las mujeres estas realizan. Ahora, ya vimos, hermanos, el testimonio de los ángeles. Hemos visto el testimonio de las mujeres. Ahora, hermanos, vamos a ver otro testimonio, que es el testimonio, hermanos, de los soldados. Vamos, por favor, a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Y vamos a meditar en los versos 2 al 4 y del 15 y del 11 al 15. Mateo 28, hermanos. Y dice la palabra del Señor: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, dice, descendiendo del cielo, y llegando, dice, removió, dice, la piedra, y se sentó, dice, sobre ella. Su aspecto, dice, era como un relámpago,
y su vestido blanco, dice, como la nieve, dice. Y de miedo, dice, de él, dice, los guardas temblaron y se quedaron, dice, como muertos. Ojo con eso. Verso 11. Mientras ellas, dice, iban, he aquí, dice, uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso, dice, a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían, dice, acontecido. Y reunidos, dice, con los ancianos, y habido consejo, dice, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche, y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se le había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ahora, veamos, hermanos, y analicemos. Los soldados, ya ellos, desde un punto de vista, ellos ya eran culpables. Desde el momento en que ellos digan que estaban ellos dormidos, cuando ellos estaban de guardia. Nadie, hermanos, que está como un guardia se puede quedar dormido, porque sabe perfectamente bien en la ley romana que una persona que se queda dormida, inmediatamente lo mandan a matar. Independientemente, ¿verdad?, del cargo que esté desempeñando. Pero ¿verdad?, no se podía quedar dormido. Su labor, ¿verdad?, era estar las 24 horas, ¿verdad?, del día pendiente, ¿verdad?, del cometido que las autoridades romanas le habían dado a ¿verdad?, que cumpliera. Entonces, ellos, ¿verdad?, se fueron primero a avisar a los principales sacerdotes, ¿verdad? Ellos, ¿verdad?, testificaron a ellos de lo sucedido. Y ellos, ¿verdad?, con eso se asustaron. ¿Por qué, digamos, se asustaron, verdad? Porque ellos, hermanos, tuvieron una experiencia de algo, digamos, sobrenatural. ¿Por qué razón, digamos? Porque mire lo primero que ellos observan. Ellos experimentaron, hermanos, ese gran terremoto. Y ese terremoto, hermanos, hizo que un ángel del Señor, hermanos, descendiese del cielo. Y llegando, hermanos, él inmediatamente, dice la palabra, que él removió aquella piedra y se sentó hermano, sobre ella. Imagínese usted, la misma palabra describe cómo era, digamos, aquel ser angelical. Dice que su aspecto, dice, era como un relámpago, o sea, era brillante, su vestido era blanco, dice, como la nieve. Y lo tremendo, hermano, es que provocaba miedo. Entonces dice que los guardas, al ver una experiencia sobrenatural como esta, dice que ellos tuvieron miedo, temblaron y de la impresión, dice, se quedaron, dice, como muertos. Pero ¿qué es lo que queremos resaltar en este momento, hermano? Es que ellos fueron testigos de algo sobrenatural. Ellos lo vieron. Ellos observaron, hermanos, ese ruido, ¿verdad? De cómo ángel, hermano, removió, ¿verdad?, lo que era, ¿verdad?, esta piedra. Y lo otro, ¿verdad?, esa luz que emanaba, ¿verdad?, de él, era el aspecto, dice, como de un relámpago. O sea, ellos, hermanos, se quedaron prácticamente, ¿verdad?, sorprendidos, ¿verdad?, de algo glorioso, ¿verdad?, que ellos estaban siendo testigos. Esas personas, ¿verdad?, estaban siendo testigos de algo glorioso, hermanos. De que el Mesías, hermanos, ¿verdad?, había sido resucitado, hermano. Así como vieron al ángel que removió, hermanos, la piedra, ¿verdad?
Así también me imagino yo, ¿verdad? Que lo han de haber visto Meías al maestro, ¿verdad? También, ¿verdad? Pero como dice ahí, bien claro, ¿verdad? Que ellos del mismo temor, ellos temblaron, dice, y quedaron como muertos, dormidos, dicen ellos. Entonces, eso no lo vieron ellos. Entonces, los sacerdotes, óigame bien, tuvieron estos que pagar. Tuvieron ellos que pagar, ¿verdad? Para que ellos, hermanos, mintieran. Entonces, ellos, ¿verdad? Dijeron que sus discípulos habían venido, ¿verdad? Por la noche y que ellos, ¿verdad? Habían robado el cuerpo mientras ellos, ¿verdad? Dormían. Ahora, ¿cómo se iban a dar cuenta ellos, hermanos? Si ellos estaban dormidos. La pregunta es, ¿verdad? ¿Cómo sabían que sus discípulos habían robado el cuerpo? Si ellos estaban dormidos. Ellos fracasaron, hermanos, en cumplir, ¿verdad? Su obligación de guardar, hermanos, lo que es el sepulcro. Entonces, no hay, hermanos, ninguna indicación de que su mentira, ¿verdad? Esta fue creída, hermanos. Ellos, con el hecho de decirle, ¿verdad? Al imperio, miren, se robaron el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Ellos sabían que iban a ser condenados, pero sabían también que aquellos les habían pagado para mentir y que ellos iban a meter sus manos para que a ellos no les hicieran nada. Ahora, hermanos, vamos con el último de los testimonios. Y es un testimonio, hermanos, impactante. ¿Por qué razón? Porque está bien, hermanos. Aquí hemos mencionado el testimonio de los ángeles. Hemos mencionado, hermanos, el testimonio de las mujeres, que eran unas cuantas mujeres, sí, ¿verdad? Pero el otro testimonio era lo de los soldados, ¿verdad? Pero el último, hermano, es ya el de las multitudes. Una persona se puede equivocar, 2 o 3 también se pueden equivocar, pero que ya, hermanos, una multitud se equivoque, ya es algo muy difícil. Mire por favor lo que dice la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Capítulo 15, versículo del 4 al verso 8. Capítulo 15, versículo del 4 al verso 8. Y dice la palabra del Señor: y que fue sepultado, y que resucitó, dice, al tercer día, conforme, dice, a las Escrituras, dice, y que apareció, dice, a Cefas, y después, dice, a los 12. Después, dice, apareció, dice, a más de 500 hermanos, dice, a la vez, de los cuales, dice, muchos, dice, viven aún, y otros, dice, ya duermen. Después, dice, apareció a Jacobo. Después, dice, a todos los apóstoles. Y el último, dice, de todos, como un abortivo, dice, me apareció, dice, a mí. ¿Quién era ese último, hermano? Era Pablo, ¿verdad? Fíjense que allí, hermanos, cualquier persona, ¿verdad?, puede decir, mire, allí la Biblia está equivocada, porque dice 12. O sea, los primeros que se les apareció, ¿verdad?, fueron a 11, porque acuérdense ustedes, ¿verdad?, que ya Judas se había quitado la vida, ¿verdad? ¿Y por qué pone 12 la Escritura? Es que ya involucra, hermanos, el ministerio de Pablo, ¿verdad? Entonces Pablo dice, ¿verdad?, y el último de todos, dice, como un abortivo, dice, me apareció, dice, a mí, dice. Y todos sabemos, hermanos, en el libro de los Hechos, ¿verdad?, capítulo 9, cómo
Pablo narra la experiencia, ¿verdad?, que él tuvo con Jesús. Él tuvo, ¿verdad?, su experiencia, ¿verdad? Él había tenido, ¿verdad?, un encuentro, ¿verdad?, muy personal con el Maestro, hermanos. Ya Jesús ya estaba en el cielo, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes, verdad, cuando él llevaba las cartas, verdad, para ir, hermanos, a poner, verdad, en aprieto, verdad, a todos los discípulos, verdad? Fue tremendísimo. Vamos a ver si lo leemos. Dice Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Saulo, dice, respirando, dice, aún amenazas y muerte, dice, contra los discípulos del Señor, vino, dice, al sumo sacerdote y le pidió, dice, cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos, dice, a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó, dice, un resplendor, dice, de luz del cielo. Y cayendo, dice, en tierra, oyó, dice, una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, vemos, hermanos, de que el último, ¿verdad?, de los apóstoles fue Saulo, o conocido, ¿verdad?, como Pablo. Él, ¿verdad?, narra, ¿verdad?, su experiencia, ¿verdad?, con el Maestro, y da facultad de que, así como hubo testimonio de aquellas personas, también él da facultad de que Jesús, hermanos, está vivo. Dice que fueron 500 hermanos a la vez, dice, de los cuales muchos viven aún y otros, dice, ya duermen. Entonces, vemos, hermanos, de que el testimonio, ¿verdad?, de la resurrección de Cristo, hermanos, es algo real. Así es de que usted y yo, hermanos, no estamos equivocados. Usted y yo no estamos equivocados. Hemos puesto la fe, hemos puesto nuestra confianza en el autor y consumador, hermanos, de nuestra fe. Acuérdense ustedes que la fe no es nuestra. La fe la pone el Creador en nosotros. Así es de que, hermanos, les agradecemos de todo nuestro corazón de que hayamos pasado, ¿verdad?, un tiempo hermoso de aprendizaje de la palabra del Señor, y esperamos en el nombre del Señor que haya sido, ¿verdad?, esta palabra de mucha edificación para su vida. Si esta palabra ha sido de bendición para su vida, hermanos, pues le animamos a que haga misiones juntamente, ¿verdad?, con el templo cristiano, a que usted le dé compartir esta palabra, y cuando usted comparte, ¿verdad?, esta palabra con sus amistades, esta palabra, hermanos, puede hacer la diferencia en la fe de aquella persona. Usted no sabe el cambio que usted puede provocar en la transformación de la vida de otras personas. Así es de que le animamos en el nombre del Señor a que usted nos ayude a compartir este mensaje y podamos volvernos canales de bendición para alcanzar a otros para nuestro amado Evangelio. Y así usted y yo estamos cumpliendo lo que es la gran comisión de llevar el mensaje del Evangelio
hasta lo último de la tierra. Que Dios bendiga sus vidas y es un honor, hermanos, haber estado con cada uno de ustedes. Que el Señor bendiga sus vidas. Amén y amén.